Si durante los años en los que se creó Apple yo no hubiese vivido en Silicon Valley, seguramente no habría hecho lo que hice. Silicon Valley vio nacer todos esos inventos increíbles que cambiaron el modo en que vivimos. Hay una magia cultural que mueve Silicon Valley. Es una idea, un nuevo invento, un estilo de vida. Eso es Silicon Valley. Esta región del sur de San Francisco, de solo 50 kilómetros de largo y 25 de ancho, ha tenido un impacto incalculable en la sociedad actual. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Y por qué aquí? Es un ecosistema. Es como una incubadora o un acelerador gigante. Aquí confluyen muchos factores que permiten que mucha gente con buenas ideas sean capaces de llevarlas a cabo. Gente como los fundadores de Hewlett Packard, Intel, Apple y Facebook. Estas personas hicieron cosas fascinantes, pero las hicieron gracias a la increíble cantidad de recursos que existen en este lugar. El rasgo característico y esencial de Silicon Valley es que se trata de un ecosistema tecnológico. Allí está todo. Sobre todo las ganas de crear, construir e inventar. Allí está todo. Los secretos de Silicon Valley. De Texas a Colorado. De Israel a la India. De Corea a China. Decenas de centros tecnológicos intentan imitar a Silicon Valley. Pero este lugar posee algo único. Es un punto de encuentro inigualable para ingenieros y empresarios, que no se da en ningún otro sitio. Todos se conocen entre sí y ahí radica su éxito. Cuando viene gente de visita, la mayoría me pregunta ¿cuál es el ingrediente secreto? Yo siempre les respondo que con el paso del tiempo se llegó a crear un hábitat propicio. Aquí, los artífices de la innovación están todos juntos, en el mismo sitio. El éxito de una startup depende en gran medida de encuentros fortuitos. Lo que pasó con Facebook. Zuckerberg iba por la calle y se encontró con Sean Parker de pura casualidad, porque a Sean acababa de dejarle la novia. En el 2004, Parker, con solo 24 años, era el visionario del momento. Fue uno de los creadores de Napster, la página web de intercambio gratuito de música, y conocía el tipo de personas que un ambicioso estudiante de Harvard debería conocer. Mark Zuckerberg empezó Facebook en Boston, pero se mudó a Silicon Valley. ¿Por qué? Para estar cerca del talento. Zuckerberg intuía que Silicon Valley era donde debía estar. Parker ya estaba aquí porque sabía que tenía que estar aquí. Y por eso se encontraron. Parker convence a Zuckerberg para que no vuelva a Harvard. Le ayuda a abrir una cuenta en el banco y le presenta gente con el dinero y los recursos que él necesita. Desplegaron sus redes por todo el ecosistema. Sus conocidos recurrieron a sus contactos para hacer que Facebook creciera lo más rápido posible. Sin ese ecosistema, que en Boston no existía, Facebook no habría podido crecer tan deprisa. Silicon Valley es una placa de Petri llena de personas que trabajan muy cerca las unas de las otras. Toda la gente que conoces forma parte de un gran proyecto. Pero allá por los años 50, este lugar, conocido como el Valle de Santa Clara, era célebre por un motivo muy diferente. Estaba lleno de árboles frutales. Miraras donde miraras a kilómetros a la redonda, solo veías cerezos, melocotoneros y ciruelos. Era una maravilla. En todo el mundo, allá donde vayan, las ciruelas Sunsweet contribuyen a mejorar la salud de toda la familia.
Poco a poco, el valle se fue transformando y aquella zona se puso al servicio de la Guerra Fría, concretamente de la industria armamentística y aeronáutica. El auge industrial del Valle de Santa Clara, su agradable clima. Y como la industria necesita trabajadores, las empresas trajeron a miles de ingenieros cuyo entusiasmo por crear resultaba tan contagioso que sus hijos fueron los que más tarde pusieron el mundo patas arriba. La mitad de los padres de los niños de mi edificio eran ingenieros. Mi padre era ingeniero eléctrico y un día me llevó con él al trabajo. Me gustó lo que hacía y pensé, yo también quiero ser ingeniero. Un día me encontré un periódico en un armario. En un artículo explicaba cómo formaban las computadoras los números a partir de ceros y unos y cómo operaban con ellos. Más o menos como se hace con los números normales. Pensé, vaya, y me puse a probar sobre el papel y aprendí a hacerlo. De niño me di cuenta de que los ordenadores se convertirían en lo más fascinante del mundo para mí, de que serían mi pasión. Para crear su propio ordenador, Wozniak necesitaba unos diminutos dispositivos electrónicos, los transistores, que se usan como amplificadores o interruptores, pero eran muy caros. Por suerte, el misil Polaris le echó una mano con los transistores, ya que se fabricó en la empresa Lockheed, donde trabajaba su padre. Mi padre tenía contactos en las fábricas de silicio y consiguió que le dieran 400 transistores. Esos transistores le dieron alas a aquel niño de 13 años. Aquello habría sido imposible de no haber vivido en Silicon Valley. Habría leído artículos, quizás habría investigado por mi cuenta, pero vivía en el epicentro de la innovación. Un amigo de Wozniak, que vivía muy cerca, en Los Altos, y se llamaba Steve Jobs, también aprendió electrónica de su padre, que era maquinista. Jobs pasaba mucho tiempo con Wozniak hablando sobre su tema favorito, los ordenadores. En 1975 entraron en el Homebrew Computer Club, un imán para los obsesos de la electrónica. El valle estaba lleno de ingenieros, la mayoría ingenieros aeroespaciales, que formaron un club para montar ordenadores caseros usando la tecnología de las empresas de la zona. Si quieres saber lo que pasará dentro de 5 años, no debes fijarte en la cultura dominante, sino en lo alternativo. Y lo alternativo en 1975 era el Homebrew Computer Club. Todo el que sabía algo de ordenadores estaba allí. Y vos y yo siempre teníamos lo último. Wozniak llevó al club un ordenador construido por él. Jobs y él lo llamaron Apple I. Jobs se dio cuenta de que podían comercializar el ordenador de Wozniak a gran escala y le dijo, hagamos más, construyamos un montón, démosle la oportunidad a la gente de tener su propio ordenador. La computadora digital automática es una herramienta excepcional. Tiene diversas formas y tamaños y puede hacer casi de todo. Por aquel entonces, la palabra computadora hacía pensar en el frío y lejano mundo del gobierno, las empresas y el ejército. Pero Jobs y Wozniak eran hijos de la contracultura que imperaba en San Francisco. Un movimiento que protestaba contra el uso que se hacía de la tecnología. Yo quería formar parte de aquella revolución. La palabra revolución se me quedó clavada. Quería que las cosas cambiaran para no repetir el horror de la guerra de Vietnam. Quería formar parte del cambio. Por eso creé mi ordenador, para darle impulso a la revolución. La premisa contracultural de hacer del mundo un lugar mejor enraizó muy fuerte aquí y estaba muy unida a la tecnología. La contracultura abogaba por poner un ordenador en todas las casas. Que no solo los peces gordos pudiesen tener uno, sino también la gente normal. Era una idea revolucionaria. El ordenador como herramienta para la liberación social. La gente quería abrir su mente a nuevas experiencias, a formas diferentes de ver el mundo. Por su parte, Steve Jobs practicaba budismo, escuchaba a Bob Dylan
y sentía que el LSD le había cambiado la vida. No sé cómo salió el tema, pero un día me dijo que experimentar con LSD había sido una de las cosas más importantes que había vivido. Vivir experiencias fuera de lo común ha influido mucho en todo lo que he hecho en los últimos 10 años. Viajar por todo el país haciendo autostop, cruzar Canadá en bici, viajar al Himalaya o pasar una temporada en un monasterio en Kioto. Inspirados por esta nueva forma de ver el mundo, en 1976, Jobs y Wozniak crearon la empresa que revolucionaría el futuro. La empresa se llamaba Ordenadores Apple y montaron una tienda en el garaje del padre de Jobs. Yo trabajé allí. Fabricábamos ordenadores y se los vendíamos a la gente. Un día una tienda local les hizo un pedido de 50 ordenadores. Y los hicieron en el garaje. Una tradición de Silicon Valley que se remonta a los años 30, cuando Bill Hewlett y David Packard empezaron a trastear en su garaje de Palo Alto. Ahí empezó el mundo moderno, en un humilde garaje. Un garaje que vería nacer a una de las empresas más legendarias y longevas de la historia de Silicon Valley. Sala de meditación, peluquería, gimnasio, comedor y opciones de compra de acciones. Son algunos de los lujos que las empresas de Silicon Valley ofrecen a sus trabajadores para mantenerles contentos. Te dan la libertad para organizar tu día a día. No es para nada el típico trabajo de oficina de 9 a 5. La gente llega temprano por la mañana y se pasa todo el día aquí. Te dan de comer, te dan de cenar, te recogen y te llevan a casa. Tienes lavandería, peluquería, dentista, todo gratis. ¿Dónde vas a estar mejor? El estilo de trabajo de Silicon Valley, atractivo pero exigente, es uno de los pilares de su éxito. Y sus rasgos característicos se asentaron en los albores de la era electrónica del Valle. Muchas de las cosas que hoy resultan tan modernas en Silicon Valley, por ejemplo en Google, como trabajar con tu perro, la comida gratis y demás, ya se hacían en HP desde el principio. La filosofía de trabajo de Hewlett Packard se basaba en la visión del mundo empresarial de sus fundadores, David Packard y William Hewlett. Hewlett Packard constituye el arquetipo de lo que es Silicon Valley hoy en día. Se fundó en un garaje, producía productos electrónicos, creció hasta convertirse en un gigante y redefinió el modo de vida de sus empleados. Trajo la innovación tanto a nivel humano como tecnológico. La odisea de HP empezó en 1938, cuando Fred Terman, profesor de ingeniería de Stanford, les hizo una propuesta a dos de sus antiguos alumnos. Terman les dijo: yo os financio, os doy $500. Manos a la obra. Y crearon una empresa en el garaje de David Packard, aunque ni siquiera sabían lo que querían vender. ¿Sabían qué productos querían fabricar? No teníamos ni idea. Lo principal era ganar dinero, así que probamos con todo tipo de cosas. Fabricamos aparatos para perder peso, un afinador de armónicas, termostatos para aparatos de aire acondicionado. Y al final lograron despegar con un aparato llamado oscilador de audio. Lo mejor será que lo encienda para que escuchen cómo suena, la variedad de tonos. Esta es una de las gamas. Su primer gran cliente fue Walt Disney, que les compró 8 osciladores para el rodaje de fantasía. Sus ingenieros los usaron como diapasones electrónicos para controlar cómo sonaría la música en los cines. Así comenzó la andadura de HP. De ahí pasaron a fabricar todo tipo de aparatos electrónicos, generadores de microondas, osciloscopios, ordenadores y calculadoras, como la HP 35 que lanzaron en 1972. La primera calculadora de bolsillo. Esas calculadoras lo resistían todo, aguantaban el peso de un camión. Podías dejarlas en un lago helado 6 meses, después las descongelabas y seguían funcionando. El lema de HP era: nuestros productos son los mejores.
Los más innovadores, los de mejor calidad, pero también son los más caros. Esa fue la clave de su éxito. Steve Wozniak trabajó un tiempo para HP y le impresionó el énfasis que ponían en la calidad. Al principio nuestras calculadoras costaban $400, la HP 35. Eso serían unos $2.000 hoy en día. A los 5 años, ningún científico estaba dispuesto a volver a usar una regla de cálculo. ¿Qué hizo que aquel producto fuese tan bueno? Que Bill Hewlett la hizo aún creyendo que perdería dinero. Él pensaba que solo venderían 5.000 unidades. Hewlett se equivocó por completo. HP vendió más de 300.000 calculadoras. En aquel momento, Hewlett-Packard era la compañía más innovadora del mundo, tanto a nivel tecnológico como empresarial. Horarios flexibles, opción de compra de acciones, reparto de beneficios, barbacoas con el jefe, todo eso lo inventó Hewlett-Packard. Respetamos a nuestros empleados. Nuestro éxito depende de que hagan bien su trabajo y, por tanto, tienen derecho a disfrutar de los beneficios. Hewlett y Packard trataban bien a sus empleados y no les importaba que dejaran HP para irse a otras empresas. Bill me dijo que le parecía bien que cambiara de trabajo, que es bueno moverse, así es como se difunde el conocimiento. Decía, cambiar de trabajo es bueno, cometer errores es bueno, pero tampoco hay que cometer demasiados. Y creo que esa fue su actitud desde el principio. Experimenta, prueba cosas nuevas y si salen mal, prueba con otra cosa, vuelve a empezar. Este nuevo modelo empresarial inspiró a muchos en Silicon Valley. Entre ellos, a un grupo de 8 científicos e ingenieros que en 1957 crearon la siguiente empresa más famosa de la historia del Valle, la que abrió el camino hacia la era actual y prendió la mecha de la creatividad del futuro. Silicon Valley no sería lo que es hoy si no hubiese existido Hewlett-Packard. Pero en sus cimientos se encuentra una empresa mucho menos conocida: Semiconductores Fairchild. De ella nacieron docenas de empresas que actualmente tienen un valor de más de $2 billones y más de 800.000 empleados. Una gran familia empresarial. En Silicon Valley siempre se repite la misma historia. Un grupo de personas se juntan, montan una gran empresa y pasado un tiempo esa empresa estalla. De los pedazos surgen nuevas empresas y el arquetipo de este modelo es Fairchild. Fairchild fue fundada en 1957 por 8 científicos e ingenieros que trabajaban en la empresa de electrónica de uno de los inventores del transistor, William Shockley. Este era un jefe insufrible, paranoico y desagradable, así que los 8 compañeros decidieron dejarle y hacerle la competencia. Uno de ellos enseguida tomó las riendas y con el tiempo llegó al director general, Robert Noyce, un físico con un talento natural para los negocios y para promover la innovación. Noyce era el jefe ideal. Te ponía al cargo de una tarea y te dejaba total libertad. Tenía muchas facetas. Era capaz de mirar al universo y decir, esto funciona ahora de tal manera y funcionará de tal otra en el futuro. Era todo un visionario. Bajo la dirección de Noyce, Fairchild llevó a cabo numerosos avances tecnológicos. Primero solucionó uno de los mayores problemas que sufría la industria del momento: cómo fabricar transistores de silicio de calidad y baratos. En 1959, Fairchild creó la tecnología planar, que consiste en implantar los transistores en finas placas de silicio. Los transistores son artefactos extraordinarios. Fairchild tenía la patente de la tecnología que transformó el modo de producir semiconductores para siempre. Fue el hallazgo más importante en la historia de la tecnología de los semiconductores. La tecnología planar facilitaba el proceso de reducción e interconexión de los transistores, lo que le permitió a Bob Noyce conectar varios transistores en un circuito integrado, lo que hoy conocemos como microchip. Silicon Valley se basa en el cambio. Cambiaron los diminutos transistores por chips que eran aún más diminutos. Era el comienzo.
El Pentágono, siempre a la caza de la tecnología más puntera, se convirtió en el mayor cliente de Fairchild. En solo 2 años, y gracias a contratos como el de los misiles Minuteman, las ventas anuales de Fairchild pasaron de $500.000 a 20 millones. Gordon Moore, uno de los 8 socios fundadores, era el jefe de investigación y desarrollo, un puesto para el que es fundamental tener la capacidad de predecir el futuro. Me pidieron que escribiera un artículo para la revista Electronics. Querían que hablase de lo que pasaría en el mundo de la electrónica en los próximos 10 años. Moore se puso a investigar y descubrió que cada año que pasaba, el número de transistores en los circuitos se duplicaba. Entonces predije que la complejidad de los microchips seguiría aumentando, que pasaríamos de los 60 a los 60.000 componentes, que se produciría un crecimiento desmesurado. Y pensaréis, ¿a mí qué me importa cuántos transistores pueda llevar un chip si ni siquiera los veo? Pues os aseguro que es uno de los inventos que cambiarán el mundo. Esta predicción del crecimiento exponencial del número de transistores de los chips de silicio pasó a llamarse Ley de Moore. La ley de Moore supuso un hito en la historia del ser humano, porque demostró que la velocidad con la que se desarrollaba y se perfeccionaba la técnica aumentaba con el paso del tiempo. La ley de Moore era la garantía de que Silicon Valley experimentaría un gran crecimiento económico. El coste de la producción se mantendría estable mientras ésta crecía. Hubo 50 o 60 años de crecimiento ininterrumpido. Hoy en día, un circuito integrado contiene 16.000 millones de transistores. Muchísimos más de los que yo nunca habría imaginado. Lo que prueba la velocidad de la ley de Moore. Pero en los 60, a pesar del gran éxito de Fairchild, sus fundadores empezaron a buscar otras metas. En Fairchild había tanto talento, tantos ingenieros jóvenes con talento. Si no se hubiesen separado, se habría convertido en la primera compañía en alcanzar el $1 billón. Pero con el carácter que tenían, estaba claro que no durarían mucho juntos. En 1961, Fairchild empezó a romperse. Jay Last y otros 3 fundadores crearon su propia empresa de microchips, Amelco. Poco después, Eugene Kleiner fundó una de las sociedades de capital riesgo más importantes del Valle, Kleiner Perkins. ¡Boom! Fairchild estalla y esparce sus semillas por todo el valle, dando lugar a Silicon Valley como espacio físico. De ahí el nombre, el Valle del Silicio. Uno de los motivos por los que ocurrió esto es que en California es ilegal incluir cláusulas inhibitorias de la competencia en los contratos. Así que uno puede hacerle la competencia a su antiguo jefe sin miedo a una demanda. De hecho, esta práctica sigue siendo habitual hoy en día. La semilla más famosa de Fairchild germinó en 1986, cuando Bob Noyce y Gordon Moore decidieron que ellos también querían dejar el nido. Su nueva empresa, Intel, nació con un objetivo. Aprovecharían sus conocimientos sobre el silicio para transformar el mundo de los ordenadores. Pero estos exitosos empresarios iban a encontrar terribles obstáculos por el camino. Todos teníamos miedo. Yo tenía miedo. Ellos tenían miedo. Todos lo teníamos. Hoy, Intel es un gigante, uno de los mayores fabricantes de circuitos integrados del mundo. Ese era precisamente el objetivo de sus fundadores, Bob Noyce y Gordon Moore. Sus inicios fueron espectaculares, pero también hubo malos momentos. Su historia revela uno de los rasgos más importantes del Valle. Silicon Valley tiene sus ciclos de triunfos y fracasos. Lleva pasando décadas. Cada generación tiene el suyo. Aquí existe una capacidad de adaptación impresionante. Ha habido muchos momentos en los que todos hemos pensado, esta crisis sí que será la definitiva. En 1968, una vez fundada Intel, Moore y Noyce se embarcan en una nueva misión. Ya habían demostrado que el silicio era el material idóneo para fabricar circuitos, pero ahora querían probarlo en otro campo, la memoria de los ordenadores. En 1970 crean la memoria dinámica de acceso aleatorio, la DRAM.
Todo un avance en la tecnología de los semiconductores. Los semiconductores son la base de una nueva tecnología con la que fabricaremos de todo, desde tostadoras a robots. Teníamos el monopolio asegurado por 7 años, lo que nos daba un buen margen para establecernos. Tuvimos suerte. Dimos con la tecnología adecuada. Pero su suerte estaba a punto de cambiar. Todo empezó porque los japoneses eran clientes importantes y querían ver las fábricas. Bob era un hombre muy abierto y dijo, claro, que vengan. Mandaron 4 autobuses llenos de gente que estuvo medio día paseándose por las fábricas. Nadie hace ordenadores mejor que los americanos. Y esta nueva tecnología ha despertado al fantasma del miedo. El miedo al espía. Les habían dicho que tenían que fijarse e hicieron muchas fotos. Luego se fueron al hotel y juntaron las piezas del puzzle. Averiguaron cómo ganarnos al juego que nosotros habíamos inventado. En 1985, las ventas de los fabricantes japoneses de DRAMs superaban con creces las de Intel y otras empresas estadounidenses. En la primera mitad del año perdimos $42 millones. Por ello, Intel se vio obligada a tomar una decisión drástica. Decidimos dejar de fabricar la DRAM. Fue duro, pero no había otra salida. Intel, el mayor fabricante de circuitos integrados, ha anunciado que habrá recortes de plantilla. Intel dejó de fabricar chips de memoria y echó aproximadamente a 2.000 empleados. Lo que le está pasando a Intel no es nada nuevo, según Jerry Baum. Otros fabricantes de chips también realizaron despidos. Muchos de los que perdieron su empleo no volverán a recuperarlo. Fueron días de pánico. Pánico de verdad. Ante una caída de precios como esa, no hay manera de sobrevivir. En Silicon Valley se despidieron a más de 10.000 trabajadores. Hubo familias que perdieron sus casas y se produjeron muchos divorcios. Era uno de esos momentos en los que los especialistas claman, se acabó, es el fin. Pero no lo era. Al final, aquellos que predijeron la caída de Silicon Valley se dieron cuenta a los 2, 3, 4 o 5 años de que aquello no era el fin, sino una nueva fase. Para Intel, el protagonista de esta nueva era es un producto cuyo futuro aún no está claro, pero que será la esencia de todos los aparatos de los que dependemos hoy en día. El microprocesador, capaz de realizar operaciones mucho más complejas que la de RAM. Este artilugio añade, sustrae, compara cifras y transporta datos de un lugar a otro. Hicieron con maestría algo que toda empresa debería saber hacer. Dejaron de hacer una cosa que se les daba muy bien para hacer algo que a lo mejor se les daba mejor. Le dieron la vuelta a la tortilla, por así decirlo. Y Silicon Valley les siguió. Gracias a los microprocesadores se empezaron a crear ordenadores más pequeños, más rápidos y que eran más fáciles de interconectar. A principios de los 90, Intel controlaba el 80% del mercado de los microprocesadores en un momento en que la industria de los ordenadores personales crecía como la espuma y el resto del valle remontaba con ella. Surgió una nueva generación de startups que dieron trabajo a muchos de los que habían sido despedidos por las grandes empresas. Fue un proceso de recombinación, un ejemplo más del instinto de supervivencia de Silicon Valley, de su habilidad para reinventarse cuando las cosas van mal. Una habilidad que al poco tiempo volvería a ponerse a prueba. Una década después de aquella experiencia cercana a la muerte, Silicon Valley recibió el embiste de una de las crisis más graves de la historia, la burbuja.com. En 1995, Silicon Valley empezó a experimentar el mayor crecimiento económico de su historia, que lo llevaría a la cima del éxito, pero también lo pondría a prueba. La aparición de Netscape, un navegador muy fácil de usar, animó a millones de personas a adentrarse en un nuevo universo que parecía ilimitado.
Las páginas web cada vez eran más sofisticadas y empezaron a desarrollarse herramientas para realizar, por ejemplo, compras online. Los capitalistas de riesgo fueron lo suficientemente listos como para ver que aquello era el futuro y que había que invertir en todas las startups del gremio para hacer que siguiera creciendo. Tienes derecho a quedarte donde estás. Las empresas .com compraban tiempo de publicidad en televisión. Se anunciaban en la pausa de la Super Bowl, llegando a pagar $2 millones por un anuncio, como hizo Pets.com. Me gustan tus pantalones. Durante un tiempo, Silicon Valley encandiló a Wall Street. En el año 2000, el Nasdaq, la bolsa de valores tecnológicos, alcanzó su máximo histórico. Los valores tecnológicos están haciendo chisporrotear la bolsa de Wall Street. Pero muchas de esas acciones emergentes eran de pequeñas startups como Pets.com y Webvan que aún no habían cosechado beneficios. En marzo del 2000, los inversores recuperaron la sensatez y el Nasdaq cayó en picado. Hemos perdido $24 millones. 20% menos ingresos que el trimestre anterior. Hemos decepcionado al mundo entero. Todo se desplomó de golpe. Aquellas empresas eran como castillos de naipes. En solo 4 meses desaparecieron miles de empresas. Desaparecieron, literalmente. Todo lo que sube tiene que bajar. La rueda va girando. Empresas que un par de meses antes parecían una apuesta segura, como Pets.com, Webvan, eToys y Dr. Coop, desaparecieron para siempre. Cuando la burbuja estalló en el año 2000, todo el mundo dijo que aquello era el fin de las empresas de software, de los navegadores y de la publicidad por Internet. Que era el fin. Y era ridículo, pero todos nos lo creímos. Y mientras tanto, los empresarios siguieron trabajando, nunca pararon, siguieron innovando. Y pocos jugaron un papel más importante en la recuperación de Silicon Valley que el grupo que en 1998 creó PayPal, la startup que resolvió uno de los mayores problemas del comercio electrónico, el intercambio rápido y seguro de dinero que PayPal garantiza al conectar el pago al correo electrónico. De repente, una transacción pasó de llevar días o semanas a realizarse en un par de minutos. Esto provocó que los comerciantes vendieran más y que los clientes compraran más deprisa, lo que hizo que compraran más. PayPal salió en octubre, en noviembre del 99, y al acabar el año teníamos 10.000 usuarios. En el verano del 2000 ya eran 5 millones de usuarios. PayPal se volvió indispensable para el gigante de las subastas online eBay. Así que en 2002 eBay compra PayPal, haciendo millonarios a muchos de sus fundadores y empleados que usaron su recién adquirida riqueza y sus contactos para ayudar a crear nuevas empresas. En aquel momento las inversiones escaseaban y todos recurrían a ellos, por lo que empezaron a llamarles la mafia de PayPal. Tras la venta de PayPal a eBay, nos convertimos en padrinos inversores y funcionó a las mil maravillas. Controlábamos el 80% de las inversiones en proyectos de riesgo y a muchas de esas empresas les fue muy bien. Las empresas creadas gracias a la mafia de PayPal valen hoy en día más de $100.000 millones. No se había visto nada igual desde la época de Fairchild, cuando los antiguos aprendices abandonaban el nido para crear otras empresas. Se suponía que Silicon Valley caería tras la crisis de los japoneses y también con el estallido de la burbuja de las empresas .com. Pero no cayó. En vez de eso, se regeneró. Por eso siempre he dicho que el invento más innovador de Silicon Valley puede ser que sea Silicon Valley. Es muy darwinista. Solo unos pocos lo logran. Pero los que lo hacen se quedan. eBay sigue ahí. Google sigue ahí. Hay un montón de empresas que se crearon en torno a la burbuja de las .com y ahí siguen. Y si nos fijamos en las estadísticas del comercio electrónico antes y después de la burbuja, veremos que la desaparición de miles de empresas pasó totalmente desapercibida. El comercio siguió creciendo, ese es el secreto. La mayoría de las empresas te saldrá rana, invertirás dinero en startups que acabarán desapareciendo. Pero
Puede que un día des con la empresa adecuada y esa triunfará de verdad. Apple alcanzó ayer el máximo histórico. Tesla vale más que General Motors, Ford, Honda. En Silicon Valley les encanta celebrar el éxito. Facebook ha alcanzado los 2 millones de usuarios. Pero arrastran algunos problemas del pasado. Los problemas azotan Silicon Valley. 20 personas fueron despedidas al destaparse el escándalo de acoso. Silicon Valley ha sufrido estas últimas semanas. Es un lugar muy abierto y colaborativo, pero fue creado por hombres y la cultura masculina lo impregna todo. No es un entorno fácil para una mujer. Hay que estar siempre disponible. Hay que trabajar muchísimo. Si no cuentas con unos ingresos espectaculares, te será imposible tener una familia y trabajar en Silicon Valley. El valle se caracteriza por su riqueza, pero miles de personas no tienen ni un techo sobre sus cabezas. La región de San José es el lugar de Estados Unidos con más personas sin hogar. En parte se debe al clima. Pero la causa principal es que nuestro modelo económico hace que una parte de la sociedad se hunda, la parte que no flota hacia la cima, y no es nada fácil cambiar eso. Ser el epicentro de la innovación tecnológica tiene sus desventajas. No todos tienen las mismas oportunidades. La vida es excesivamente cara. La región está muy masificada y existen muchos factores problemáticos. La disparidad socioeconómica es un problema difícil de subsanar. Pero a pesar de todos estos problemas, Silicon Valley puede hacer que algunas personas alcancen lo inimaginable. Mejoramos el servicio. Si hablamos de tecnología, esta es la capital del mundo. Lo que se hace aquí es otra historia. Silicon Valley es el centro de un ciclo interminable donde acaban los mejores ingenieros. ¿Por qué? Porque aquí es donde se crean las empresas. ¿Por qué? Porque aquí viven los capitalistas de riesgo que financian esas empresas. ¿Y por qué viven aquí? Porque aquí están los mejores ingenieros. ¿Por qué están aquí esos ingenieros? Por las empresas. Es el ciclo de vida de Silicon Valley. Jan Koum nació y se crió en Ucrania. Recuerdo que usaba un ábaco en el colegio porque ni siquiera había calculadoras. La primera vez que vi un ordenador me quedé alucinado. Era algo fascinante. Era un mundo nuevo. En 1992, con 16 años, él y su madre emigraron a California. Su padre se quedó en Ucrania. Con ayuda de la familia, consiguieron alquilar un apartamento barato que, casualmente, estaba cerca de Silicon Valley. Los primeros 5 o 6 años en Estados Unidos fueron duros. Vivíamos en una casa de protección oficial, recibíamos ayuda del Estado y cupones para alimentos. Fue muy duro a muchos niveles. No fue nada fácil. Tras graduarse en el instituto, Koum empezó a estudiar informática, pero por casualidades de la vida empezó a trabajar en Yahoo, donde descubrió una de las ventajas de las empresas del Valle. El encargado de selección de personal me introdujo en el maravilloso mundo de las acciones. Yo no tenía ni idea de lo que eran. Estaba en una sala de conferencias en Yahoo con un señor que me decía que si trabajaba solo a media jornada no podría conseguir acciones de la empresa. Y yo pensaba, ¿qué son esas acciones y por qué las quiero? En Yahoo, Koum trabó amistad con Brian Acton, que le ayudó a superar una época complicada. Su padre murió en Ucrania y su madre poco después, cuando él tenía 24 años. Koum y Acton trabajaron en Yahoo hasta el 2007, año en el que vendieron sus acciones y se fueron. Quería montar algo por mi cuenta, pero no sabía el qué. Y en 2009 se le ocurrió una idea. Surgió cuando me compré un iPhone. A Koum le molestaba mucho no poder responder a las llamadas cuando estaba en el gimnasio. Así que creó una aplicación que servía para avisar a la gente de si estabas disponible o no. La llamó WhatsApp y la lanzó al mercado. Apple se la compró y la puso en la App Store.
Aquel fue un gran momento. Me sentí realizado. Había logrado algo. Había creado algo con mis propias manos. Ahora, en cualquier lugar del mundo, quien tuviese un iPhone podría usar la herramienta que yo he desarrollado. Es una sensación indescriptible. Estábamos tan contentos y nos pusimos tan tristes cuando vimos que nadie la usaba. Pero Koum no se dio por vencido. Cambió WhatsApp para adaptarla a un mercado con más posibilidades: los mensajes de texto. Era muy caro. Mandarle un mensaje de texto o una foto a alguien que estuviese en otro país era muy caro. Por lo que Koum decide ignorar las redes de mensajería de las compañías telefónicas. Usamos Internet tal como Google lo usa, como Netflix, como todas las demás empresas. El sistema de mensajería por Internet de WhatsApp ofrecía un servicio ilimitado y global por $1 al año. Y funcionó. Ya está. Entonces lo vi todo claro. La versión 2.0 de WhatsApp, que salió en verano de 2009, tuvo al poco de lanzarse millones de usuarios. Brian Acton empezó a dirigir la compañía con Koum, y una de las inversoras más famosas del Valle, Sequoia Capital, quería hacer negocios con ellos. Cuando hablamos por primera vez, tenían 8 millones de usuarios activos. La mitad de la gente que se descargaba la aplicación la usaba a diario. Nosotros hablamos en términos de cuota de uso diaria. La suya era siempre del 50% o más, y eso es impresionante. Sequoia acabó invirtiendo $60 millones en WhatsApp. Crecimos muy deprisa, y nuestros clientes no dejaban de usar nuestro producto. WhatsApp era más grande que Twitter, teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que usaban la aplicación al día o al mes. En el 2012, el imponente crecimiento de WhatsApp captó la atención de Mark Zuckerberg. ¿Cuál es la mayor amenaza de Facebook? Instagram, WhatsApp, toda nueva red social que tenga éxito. ¿Y qué hace Facebook? Gastarse miles de millones en comprar WhatsApp y neutralizar la amenaza. En 2014, Zuckerberg puso una oferta sobre la mesa. Facebook acaba de comprar WhatsApp por 19.000 millones. Uno de los negocios más costosos de la historia del Valle. ¿La adquisición más cara de Facebook? Al haber invertido $60 millones, Sequoia se hizo con unos 3.000 millones. Y Koum firmó el contrato de venta en la puerta del edificio donde iba a recoger los cupones para alimentos. Hoy, WhatsApp tiene más de 1.000 millones de usuarios. No podría haber creado WhatsApp en ningún otro sitio que no fuese Silicon Valley. Hubiese sido imposible. Este sitio es mágico. Existe un elemento inestable e impredecible que hace que Silicon Valley sea imposible de copiar. No puedes estudiar lo que pasó aquí y pretender crear algo igual en otro lugar. Hace falta tiempo y hace falta que se produzcan las interacciones necesarias. Está donde está y es impredecible. Ahí radica su belleza. Silicon Valley es el líder. Le saca kilómetros de ventaja al resto. Y esa distancia es cada vez mayor. Así que tendrán que asumir que Silicon Valley seguirá siendo el líder tecnológico del mundo, que seguirá capitaneando la revolución de la era digital durante mucho tiempo.